oportunidad tan única que tenemos a cuatro personas pues muy respetables y respetadas en el país. Después de las elecciones del 9 de febrero, también la idea que se estaba queriendo volver realidad de que las encuestas se equivocaron, que fallaron, que estas encuestas son vendidas, que con quién será lo que trabajan, dónde habrán aprendido, y 50 cosas de esas. Y en este conversatorio podemos expresar todo lo que desde luego pues ustedes conocen y consideran importante frente a la situación que está viviendo el país. Ahora tenemos la gran oportunidad de tener con nosotros a la doctora Anabela Chacón, ¿no? Ella es doctora en educación de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Es máster en educación de la UTPL de Nueva York, de la Escuela Politécnica Nacional, pues es matemática, y es profesora en la Universidad de San Francisco y otras organizaciones académicas. Con la doctora Anabela Chacón tenemos al doctor Francisco Rocha. Él pues, fue presidente de la Asociación de la Prensa de Periodistas del Ecuador. Tiene una gestión en esa rama sumamente valiosa, muy respetado. Y yo lo conocí de jovencito, pues hace unos 30 años tal vez, en el Banco Central. Tenemos al doctor Medardo Oleas, es un doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica, una persona que ha estado muy cerca de todo lo que son los procesos electorales y como la primera autoridad del Consejo Nacional Electoral también. Y tenemos también pues a Ramiro Rivera. Él también es abogado, doctor en jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, ¿no? Eras nada menos que secretario particular del Osvaldo Hurtado, pues, ¿no? En el año 1981. Pero también fue parte del gobierno de Jaime Roldós, y yo fui parte en el año 1979-81. Y pues en forma permanente escribe sus artículos en varios medios. Yo los leo siempre, analizando la situación del país en general y sobre todo últimamente la cuestión que tiene que ver con la cuestión electoral. También fuiste diputado, vicepresidente de la Cámara, ¿sí? Sí. Y también concejal de Quito. Sí. Nosotros como SEDATOS, pues desde el año 1974 estamos en funciones. Cuando yo me gradué en la Universidad de Michigan, en el año 69, de esas cosas que nunca les espera, me llegó una carta a las pocas semanas de que yo me gradué, una invitación de Naciones Unidas a ser parte de la organización como asesor y experto en muestreo estadístico. Y en varios países de Latinoamérica, la primera misión la tuve en Colombia, conformamos SEDATOS en el año 74. Yo en ese entonces estaba en México y desde el año 78 yo ya me quedé ya definitivamente aquí en el Ecuador. En el año 1978, 16 de enero, se hizo una consulta popular para que la población pues indique cuál proyecto de constitución es el que estaba para ser aceptado como constitución. El del año 45 reformado o el nuevo proyecto. Y en esas comisiones estaban justamente Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado y otros profesionales muy distinguidos. Y el 16 de enero se hizo ese referéndum y tuve la gran oportunidad de entregarle a las 5 de la tarde los resultados de la Exit Poll, que decía a la población que sea el nuevo proyecto, y le entregué a Galo Plaza Lazo, que en ese entonces era presidente. Y bueno, comenzó de ahí pues un trabajo no precisamente de tipo solamente electoral, sino toda la problemática nacional.
Nuestros clientes primeros fueron el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Coca-Cola, ¿no? Firmas enormes. Y de eso entonces hizo posible de que esta empresa del año 74 realmente es la pionera en investigación. En el año 98 nos incorporamos a la Gallup International Association, eso lo hicimos en Australia con mi esposa, que vivimos por allá. En el año 2001 ahí se comenzó la implementación de estudios en línea, cada vez modernizando mucho, pero siempre nuestros trabajos han sido con investigación directa. Si es de empresas, en las empresas, con consumidores, si es cuestión electoral, en los hogares, a los votantes. En el 2008, pues, la Gallup nos dio la membresía distinguida y la red de Gallup, que ahora, sobre todo desde el año 2025, se ha fortalecido mucho. Estamos en 95 países, ¿no? Donde se hacen estudios sistemáticos a nivel mundial. Mis hijos son los que más asisten. Lo que yo quiero poner, primero, campos en los que cubren nuestro trabajo, pues sobre todo tenemos, por aquí también está una opinión pública, política. Aparte de política, la gestión de los gobiernos, el área social, desarrollo económico, medios de comunicación, banca, finanzas y otros campos, ¿no? Y tenemos que, es importante después en el siguiente cuadro, en el Ecuador, no es que se hace en un lugarcito en la calle, en la plaza, en los teatros o lo que sea, es una encuesta nacional. Áreas urbanas, rurales y en áreas y regiones, costa, sierra, Amazonía. Es un proceso que el universo está compuesto por todo el país, por toda la población que vaya a ser objeto de estudio, y la población electoral, la población desde el año que tenga del año 16 años en adelante. Pero ¿dónde están? Localizados en todas las provincias, en todos los cantones. En el Ecuador estamos tomando de la provincia de Pichincha, en Pichincha, vamos a la derecha, los cantones, los municipios, las áreas urbanas y rurales, y ponemos como un ejemplo lo que es la ciudad de Quito, el distrito metropolitano de Quito, que está clasificado por sectores censales, pero aparte de eso complementado ahora con información electoral. No solamente cuántos habitantes hay ahí, sino cuántos votan. Entonces, esa es lo que llamamos nosotros el marco de la muestra. El marco de la muestra. Se hace la selección de un sector y a ese sector es al que tiene que concurrir el entrevistador, y este es el entrevistador después de la selección aleatoria de los hogares dentro de la manzana seleccionada. No es donde él quiere. Y de esa manera entonces tenemos una cobertura del 100%. Carlos tiene también una empresa muy especializada, Dataset S.A., que es nuestro proveedor justamente de las bases a donde se tiene que llegar, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Cuando el entrevistador está ya siendo objeto de la entrevista, se graba. Aquí está, este es el entrevistador que llegó al hogar utilizando un cuestionario que está primero en su computador, en su aparato electrónico, que puede ser un teléfono. Se prende primero si es que es él. De otra manera no se prende. Pone el código, el número del estudio y le dice dónde es lo que debe ir. Y la ubicación georreferenciada de dónde es lo que debe ir. Él no es el que escojo aquí, escojo acá, allá está muy difícil, está muy lejos, no. Y el cuestionario que se va a utilizar. Viene después entonces la transmisión en tiempo real de información.
No, aquí se demoró 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. No. Y totalmente está, pues has hecho un seguimiento de esto. Ese es el sistema, el dublo, ¿no? Y aquí es donde está haciendo la entrevista. Esta persona está debidamente entrenada, supervisada por personas que están también muy entrenados, y a través de este sistema que se llama el Survey to Go, y esa información con la fotografía durante la entrevista se convierte directamente en los resultados que nosotros damos. El formato de recolección de datos es un cuestionario muy largo, ¿no? En lo que se refiere a la toma de información para el momento que estamos viviendo, que no solamente se hace el estudio del área de lo que es electoral. Cada entrevistador entrega una papeleta como es la que está aquí, ¿no? Entrega la papeleta, y esa papeleta, donde están los 16 candidatos, ¿no? Con el nombre, el partido, el número, pues en forma reservada, la dobla y la pone la papeleta en su urna que tiene el entrevistador. Hay preguntas previas. ¿Sabe cuándo van a ser las elecciones? ¿Sabe qué se va a elegir? ¿Sabe cuáles son los candidatos? ¿Sabe quiénes son los partidos políticos? Y eso entonces ahí nos dice exactamente de la realidad electoral. Va avanzando el nivel de conocimiento. 2, 3 meses antes, hay un 30% que conoce, 50% que conoce. En el último mes ya más o menos 80% conoce cuándo van a ser las elecciones. Pero de quiénes son los candidatos, nunca pasa de un 40% de personas que sí están debidamente enteradas de quiénes son los candidatos, de cuál es el número de su papeleta y cuáles son sus binomios. Los nombres de los binomios muy poco lo conocen. No pasa de... hay algunos que son conocidos, vamos a decir, por nunca más de un 60%. Pero de otros, de tal binomio, no saben. O hay un conocimiento promedio que nunca llega al 2 o 3% de los que conforman los binomios. Es muy penoso que se haya sometido a consideración del votante 16 o 14 nombres por lo menos, que no sabía cuál era su partido, que era auspiciante, cuál era su binomio, y que entonces la población no tenía, estaba obligado a hacer eso, pero no lo hacía con gusto. ¿Sí? Los válidos, votos blancos y nulos, que se dice aquí. Válidos, 91%. Nulos, tenemos en la suma, pues son de 8.96%. Nunca se ha tenido un resultado de esta magnitud. En nuestros resultados, un tópico que llamaba mucho la atención es la indecisión de los electores. En el mes de noviembre pasaba de 70%. Diciembre 61, bajó en enero hasta 59.8. Cuando se cerró la posibilidad de dar datos, se cerró en 34.5, pero el día de las elecciones, la indecisión fue del 24.1. La determinación final, entonces, estaba en función de los que estaban pensando en votar en blanco, anular el voto, y de los que todavía no decidían. Tómese en cuenta que en lo que se refiere a votos totales, la encuesta ya dijo, según según las respuestas, que los votos nulos y blancos eran del 17%, blancos, nulo y que no sabía, no respondía, eran en total, era del 17%, eran casi del 20%. Este 20% es el que entonces pues hizo que los resultados finales se dieran de tal manera como estamos hoy aquí presentes. Siempre y cuando
Y eso tengo que preguntarles a ustedes cuál es su forma de pensar. Siempre y cuando el proceso electoral haya sido normal, que no haya habido obstáculos que impedían al elector que pueda ejercer el sufragio como correspondía. Que el sistema haya funcionado, porque no podemos olvidar lo que sucedió en el año 2017, cuando el sistema se fue y nuestros resultados de la exit poll simplemente cambiaron. Toda esta información, yo les voy a dar también una copia de esto para que ustedes lo tengan, donde se observa cómo es lo que se hizo también aquí realidad de algo que en Venezuela se lo había observado, y la persona que incluso vino acá al país y explicó el sistema, pues simplemente tuvo problemas. Yo creo que ya falleció esta persona hace unos 2 años, ¿no? Este es el tracking poll donde que hasta el día de domingo estaba con 49-37%, pero estos resultados tan bajos y con la situación de la indecisión y del nulo y blanco hizo que de alguna manera se dé el resultado como se dio finalmente, con una diferencia muy grande, pensando que no haya habido ningún tipo de problema de lo que se llama el conteo de votos. Se dice que se gana y se pierde en las mesas de votación, porque ahí es donde se presentan los grandes problemas. Claro. Esta es aquí ya la presentamos, pero yo quiero decirles algo que es de enorme trascendencia. Para mí, nosotros los estudios no los hacemos solamente sobre la intención de voto. No. Este es un estudio que le llega a un buen número de personas, empresarios, banqueros, políticos, asesores, medios de comunicación nacional e internacional. Pero muy importante, le llega al presidente de la República, porque él también tiene la opción de recibir. Les llega a los asambleístas. Y esta parte, por ejemplo, de la aprobación de la gestión del presidente, es importante verla. Estaba en 42.9 de la aprobación. Está muy cerquita del 44-45% de la votación, ¿no? Pero es importante analizar cómo se da esa respuesta ciudad por ciudad, región por región, en área urbana, en área rural, los hombres, las mujeres. Por ejemplo, los jóvenes tenían un porcentaje mayor, por edades. Esta es información que nosotros les damos para que sus políticas se hagan realidad, se comunique a la gente, pues, especialmente sobre lo que necesitan conocer, porque está también la credibilidad en el presidente de la República. ¿Sigue? La asamblea, ¿cuál es la aprobación de la asamblea? 28%. ¿Cuántos le creen a la asamblea? 20%. ¿Y eso que está alto? Porque hubo ocasiones en que la credibilidad de la asamblea bajó al 4%. Y es bueno que ellos sepan, regresen, ¿dónde es lo que está esa aprobación? ¿Quiénes son los que aprueban y quiénes son los que no aprueban? ¿Quién les cree y quién no lo cree? Porque si aparte de esto, el suscriptor necesita saber en el resto de la costa cómo piensan en Machala, cómo piensan en Esmeraldas, cómo piensan en Manta, todos lo tienen. O sea, ellos tienen la base de datos completa. Y el CNE recibe completo esto. O sea que, ¿cómo es posible que teniendo información para elaborar un plan de desarrollo, un plan de trabajo, un plan de gobierno, no lo utilicen? A nosotros nos preocupa mucho que la información, que es la que necesitan, no se le da la importancia del caso. Peor los medios, peor los otros, nunca van a tomar en cuenta esto, sino que simplemente se van al resultado final. El presidente, y yo he tenido casos, muchos casos, de presidentes y alcaldes, que cuando van a ir a visitar a un barrio, él estudia qué pasa con ese barrio, cuál es el problema que tiene,
¿Qué es lo que se debe hacer? Y han habido alcaldes en el Ecuador que han tenido éxitos enormes porque utilizan la información. Esa es una... Yo sí quiero dejar sentada nuestra extrañeza de por qué las autoridades no toman en cuenta los resultados, esa fuerza de la opinión pública para tomar decisiones y para elaborar sus planes de gobierno y sus planes de acción, incluso sus planes electorales. Que se olviden de la carrera de caballos, lo único que buscan es eso. ¿Quién va primero, quién va segundo, con cuánto voy adelante, con cuánto voy atrás? Nosotros tenemos un estudio, y eso vale la pena resaltar, que se llama el potencial político. Nosotros los estudiamos a cada persona que tiene interés en lanzarse a la política, en ver qué potencial tiene. También es el potencial político de partidos y un potencial político de personas. Ese es un estudio que tiene una autoría de ese datos y de quién habla, y que se la viene haciendo por más de 30 años en el mundo. Y se la pone en práctica aquí en el Ecuador, pero nadie le hace caso. Otro asunto. A la población se le pregunta, por favor, díganos cuál es su problema. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a su familia? ¿Qué le pasa a su pueblo? ¿Qué problemas son los que tienen que ser considerados para los planes de gobierno? Aquí tiene. Ampliémosle el texto. Ampliémosle. ¿Cuál es el principal problema, haciéndole más grande? La inseguridad. Y esta inseguridad va medida provincia por provincia, cantón por cantón. La inseguridad en Guayaquil 41%, en el resto de la costa 34%, en Quito 44%. El desempleo, fíjese, 23 en Quito es el 14 menos, más es en Guayaquil, más es en la costa. Luego, la situación económica, en Quito 23%. La cuestión de los apagones, de la incertidumbre en el futuro del país, la falta de atención, la corrupción, el narcotráfico, lo tenemos medido provincia por provincia, cantón por cantón. Y arriba dice, vea, ¿dónde es? ¿Y cómo piensan los jóvenes? ¿Cómo piensan las mujeres? ¿Cómo piensan por edades? Esta información es justamente la que buscan los médicos cuando quieren sanar a su paciente. Este paciente del país, que es el país, no es tomado en cuenta para nada a través de la información que produce nuestra empresa, nuestra institución. Yo creo que están a las órdenes estos resultados para que ustedes puedan analizar, porque ustedes sí lo hacen como corresponde. Bueno, pues la evolución política o gobernabilidad la hemos medido permanentemente. Esto es cuando, en el caso del exit poll, el 2 de abril de 2020, yo daba los resultados ganando el señor Lasso. Esto era en Ecuavisa, y acá ya estaba mi hija con el señor Andrés Carrillo. Estos son los presidentes que no hemos dejado uno de medirlo, conversando con Rodríguez Lara, el triunvirato, que Rodríguez Lara llegó a tener el 48% de aprobación. Los triunviros 34%. Y ahí vienen caso por caso. Si ustedes gustan verlos también, pues yo les haría llegar, ¿no? Este es con el que comenzó y el otro es con el que terminó. Y el diario El Tiempo, en el año 1978, publicó: los indecisos definirán el próximo triunfo electoral. Los indecisos. Y abajo está cómo avanzaba el señor Roldós y cómo realmente estaba frenado Sixto Durán. Y nosotros hicimos la proyección con el triunfo de Jaime Roldós Aguilera. Y yo sí rechazo en la forma más enfática que se diga que las encuestas son vendidas en referencia a todas, ¿no? Yo defiendo lo mío, que nosotros somos, en esta oficina que estaba acá, llegó un candidato presidencial y me dijo que trae 300 carpetas. Tengo el apoyo de 300 empresas
tengo toda la plata del mundo para poder hacer con el gobierno lo que sea necesario. Y hemos resuelto que tú hagas las encuestas de posible votación. Tú cobras, no me dices cuánto me vas a cobrar, con una condición: cuando vayas a hablar, antes de hablar, consultas conmigo. Me llamas y yo te digo qué es lo que tienes que decir. Abrí esa puerta. Hágame el favor y se larga de aquí este rato. Bueno, es cuando nos invadieron, ¿no? Esto fue cuando la segunda vuelta pues se dio la vuelta por los... y realmente nos invadieron. En la primera vuelta, este era el resultado de la primera vuelta. 39.4. El resultado final fue oficial 39.5. Pero no llegaba al 40% que podía ser presidente, porque le podía pasar con 10 puntos. Y no hubo segunda vuelta. Ahí en la segunda vuelta es lo que vino. Comenzamos con Anabel, ¿les parece? Sin duda. Después, para escucharle a Medardo. Bueno, doctor, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas que están aquí. Sí. Bueno, en realidad yo tengo el gusto de conocer a Sedatos desde mi época de la Politécnica. Y como mencionaba en la introducción del libro que gentilmente me invitó el doctor Córdoba, yo hice mis prácticas aquí, en Sedatos, porque era quien nos abrió la puerta a los estudiantes de la Politécnica para poder tener acceso a computadoras personales que no había en la Politécnica. La Politécnica se demoró en conseguir la primera computadora en una universidad y realmente era un monstruo, ¿no? Era un monstruo. Entonces, sí, yo conozco la seriedad de Sedatos desde mis inicios de estudiante y siempre le he seguido por la seriedad que presenta. Y una de las cosas que nos ha explicado el doctor es esta representatividad de la muestra, que es lo que garantiza la inferencia hacia la población. Entonces conozco perfectamente los detalles y por eso siempre he seguido y he visto que los resultados que presentan en cualquier tema son serios. Muchas de las encuestadoras, hay que decir, no tienen una ficha técnica, no presentan metodología. Entonces ahí se puede decir cualquier cosa. Si no hay eso, no se puede garantizar los resultados que se presentan. Eso por una parte. Por otra parte, debemos reconocer que en el país tenemos una ignorancia sobre los temas técnicos y los temas académicos. Desgraciadamente, los datos pueden estar ahí, pero muy poco se hace caso a esos datos y menos utilizarlos. Yo creo que basta mencionar un ejemplo realmente que se vuelve triste frente a toda la realidad nacional, que una institución como el INEC, que es una institución oficial, el último censo que presentó, lo presentó en junio del 2023 y lo presentó sin un análisis de errores, que era una barbaridad. Desde el punto de vista técnico, usted no puede presentar un informe si no hay un análisis de errores. Y el análisis de errores lo presentaron en diciembre de ese año. Y vinieron muy sueltos de huesos a decir que hay un error entre 700 y 800 mil habitantes. Como no decir nada, ¿no? Entonces, si así trabaja una institución oficial, técnica, como es el INE, ¿qué podemos esperar del resto? Entonces, realmente, en ese sentido, afecta muchísimo. Personalmente, en la pandemia yo comencé a seguir los estudios
que presentaban la pandemia, ¿no? Por mencionar ejemplos, manejaba el registro civil, la parte de los fallecimientos, el Ministerio de Educación, de Salud, los reportes de los hospitales, y el 911, que daban, ustedes recordarán, los informes diarios, y daban como informes de los infectados y de los fallecidos como totales acumulados. Pero en los totales netos había días en que había, por decir, menos 500, que la gente resucitaba. O sea, era una cosa totalmente absurda. Me cansé de enviar cartas pidiendo que se establezca un protocolo para guardar los datos, pero los datos simplemente se perdieron y perdimos una valiosa oportunidad como país. Entonces, estos dos ejemplos nos permiten ver que primero carecemos de una confiabilidad a las instituciones, que tienen que ser técnicas y que tienen que ser las llamadas a velar por este tipo de información. Y segundo, tenemos una ignorancia, yo diría, mayúscula de las autoridades, que tal vez es porque desconocen o porque simplemente no quieren conocer. Las cifras son frías, las cifras nos muestran realidades buenas y realidades malas, pero tienen esa característica particular de ser objetivas. Entonces, en realidad, yendo un poco más allá, aparte del tema electoral, deberíamos ir al tema de país, y precisamente guiarnos por cifras. Yo siempre digo a mis estudiantes, las cifras, las tablas, los números, los gráficos, las fórmulas nos hablan, nos dicen qué está pasando. Entonces eso debemos aprender a leer entre líneas. Y es terrible porque, por ejemplo, yo hice un estudio de los planes de trabajo que presentaron los 16 candidatos. Esos planes de trabajo, hay 6 planes de trabajo que tienen en promedio 30 páginas. 30 páginas escaneadas, ¿no? O sea, incluye la carátula, el índice. Eso no tiene ni siquiera una tesis de pregrado. Solo hablando de cantidad, todavía no de calidad. Entonces se limitan a poner párrafos que incluye como normativa el Código de la Democracia, que debe estar constando en un plan de trabajo. Pero no es posible que en un documento de 30 páginas usted resuma un plan de trabajo de 4 años para un país. O sea, y les digo, solo hablando de cantidades, es imposible. Y es muy triste ver que los que menos tienen aporte y desarrollo de los temas nacionales en los planes de trabajo es Pachacútec y Unidad Popular. 2 partidos políticos que llevan años de trayectoria, que siempre son reaccionarios a cualquier gobierno. Nada les calza, nada les parece, nada les gusta. Y cuando tienen la oportunidad de defender y presentar sus ideas en un plan de trabajo con lo que quieren hacer, lo hacen en 30 hojas. Más hojas tiene el libro El estallido del candidato de Pachacútec que su plan de trabajo. Una cosa totalmente absurda. Entonces no podemos negar la utilidad de los números y lo que nos da la forma objetiva de describir cualquier realidad. Cualquier realidad podemos describirla y podemos poner en números y podemos matematizar las realidades de manera objetiva. Entonces realmente me siento muy complacida y yo conozco esta trayectoria de SEDATOS, como les digo, desde hace mucho tiempo, desde mis tiempos de estudiante y más ahora como profesional y más ahora como académica, y realmente si yo quiero tener cifras de referencia son las que utilizo. Muy bien. Y específicamente, perdón, Anabel, con relación al escrutinio, ¿qué piensa usted al respecto? Sobre el servicio también que hubo del sistema, ¿funcionó o no funcionó? ¿Qué le parece? Bueno, realmente, o sea, yo vi e hice un cuadro comparativo de los datos que daban, así como del exit poll que se presentó, el único que fue el de este señor Diego Tello, un exfuncionario del CNM.
y las cifras que se daban eran muy parecidas, ¿no? Muy parecidas, con una diferencia de básicamente entre 10 y 12 puntos de Noboa respecto a González. Ahora, desgraciadamente, no se puede contrastar con la realidad que nos presenta el CNE, porque el sistema de transmisión de información del CNE no funcionó. No funcionó. Y no funcionó desde el día jueves en la noche. Funcionaba muy iterativamente, venía, se caía. Realmente la información que pude recopilar fue gracias a amigos o a la televisión, pero no hubo un flujo continuo de los resultados. Entonces, si no hay la información veraz, no hay forma de contrastar. Solo nos queda creer en lo que nos presentan como ganancia que hubo y como resultados. Entonces, eso nos deja realmente ciegos, sordos y mudos frente a la posibilidad de contrastar la información oficial versus la información de empresas encuestadoras o de un exit poll. No podríamos ni siquiera tener un criterio, y me parece eso sumamente grave, porque es negarnos a los ciudadanos el acceso que debemos tener a la información, y los resultados es información pública. Desgraciadamente esto no se ha cumplido, entonces siempre nos queda la duda, y que quede la duda en un proceso electoral es muy grave. Muy grave, porque significa que la institución que debe ser garante de la democracia no nos está garantizando nada. Entonces, bajo ese esquema es muy fácil decir: las encuestadoras se equivocaron, las encuestadoras no sirven. Pero si lo que no sirve, independientemente de lo que pase, las encuestadoras son empresa privada. Aquí lo que tiene que funcionar primerito es la empresa estatal, que es el CNE. Entonces, no tenemos punto de referencia garantizado de que los resultados que nos digan hayan sido eso. Personalmente, el seguimiento que pude dar, que no fue mayor por esta falta de acceso a los datos, hubo un lapso entre las 6:50 y las 7:15 en donde Noboa, que tenía una tendencia hacia arriba, bajó 6 puntos y González subió 4. Es decir, que tenemos ahí una diferencia de 10 puntos que se produjo en 20-25 minutos. O sea que no hay como, digamos, no se tiene con qué comparar. Exactamente. Porque en una muestra se compara el dato que produce la encuesta frente a un censo o frente a un mar como era de la muestra. Si nosotros hacemos una estimación de la división por edades, a partir de la muestra tiene que reflejarse en el censo, donde está medido a través de una operación censal la distribución por género y por edad. Acá no tenemos con qué. ¿Cómo podemos hacer para saber si está bien y cuál puede ser, si es que hay o no hay error en lo que se produce? Por supuesto, exactamente eso es lo que nos dejan sin piso. Nos dejan sin piso porque no tenemos acceso a la información oficial para poder contrastar. Entonces, eso es lo que ocurrió en estas últimas elecciones. Ahora, pues le voy a pedir que nos dé su concepto al doctor Medardo Oleas, expresidente del CNE. Medardo, ¿tú consideras de que la ley que rige al proceso electoral, vamos a decir el Código de la Democracia, y se establece ahí que las encuestas o pronósticos electorales, es correcta esa expresión? ¿Tú crees que una encuesta sirve para pronosticar, o sirve para medir, o sirve para analizar lo que está sucediendo en un momento dado? Porque los resultados siempre se dan con referencia al momento en que se tomó, y eso debe considerarse un pronóstico de lo que puede suceder. A mí me llamó mucho la atención de que en este proceso electoral aparezcan una serie de informaciones sobre encuestas que estaban realizando empresas de cuyos antecedentes se desconocían.
y se utilizaban esas encuestas para publicitar a ciertas candidaturas. Llegaron al extremo de sacar una referencia que una candidata tenía el 60% y no el 40%. Y los candidatos que ahora vemos que sacaron menos del 1%, había candidatos que tenían el 30% o 40%. Es decir, de que pública, abierta y directamente se estaba permitiendo la manipulación de la información sobre encuestas que, tengo la plena seguridad, nunca se realizaron. Porque si uno analiza la estructura que tiene ese dato, el conocimiento, la experiencia, el equipo, el software desarrollado, yo no creo que una empresa que, por ejemplo, lo creó un exfuncionario del Consejo Nacional Electoral tenga esa capacidad. Más aún cuando nosotros tenemos una ciudadanía que no tiene una cultura democrática. Se ha demostrado, por ejemplo, de que porque no funcionan las organizaciones políticas, hay el repudio total a las organizaciones políticas y a los políticos. Y es por eso que, como tú presentaste en los estudios, en el mes de diciembre el 60% de los ciudadanos no habían resuelto por quién votar, porque no les interesaba el proceso electoral. Entonces, como al mes de diciembre existían varias encuestadoras que nos decían ya más o menos por dónde iban las tendencias electorales. Si la ley obliga a que todas las empresas que van a dar pronósticos electorales se registren en el CNE y antes de publicitar sus encuestas pasan a conocimiento de ellos, ¿por qué no se analiza cuál era el trabajo que estaban haciendo? ¿Cuáles eran las muestras? ¿Dónde estaban realizando? Lo que tú bien lo dices en el análisis, que el Ecuador es tan diverso, que la votación en la costa es diferente de la sierra del oriente, incluso de la Sierra Norte a la Sierra Sur. Por ejemplo, la votación de Imbabura es completamente diferente a las demás provincias de la sierra. Pero se permitió esto, a vista y paciencia de todo el mundo. Yo no sé si este señor es empleado del Consejo Nacional Electoral, que en 2 años ya sale como un experto. Esos pronósticos que él dio son hasta peligrosos, porque al estar mal hechos dan a entender un resultado, ante la opinión pública, un resultado que no fue el real. A esto hay que sumarle que la credibilidad en el sistema desarrollado por el Consejo Nacional Electoral no ha sido auditada ni revisado, y se han negado a que se hagan auditorías. Es más, hasta hace pocas elecciones el Consejo Nacional Electoral buscó posesionar su imagen, comprometiéndose a dar resultados de forma inmediata, pero violando la ley. Porque, para que me entiendan las personas que ven este programa, el escrutinio lo hace la Junta Receptora de Votos, es decir, donde votaron los ciudadanos. Ese escrutinio lo hacen 47.000 juntas receptoras de voto, y es un escrutinio válido. Y generalmente seguro, porque participan miles de personas. Pero todas las juntas receptoras de votos de una provincia tienen que remitir el acta a la Junta Provincial Electoral, la que hace el escrutinio de todas las actas que se generaron en la Junta Receptora de voto. Y ese es el escrutinio provincial válido. Y el escrutinio provincial se envía al Consejo Nacional Electoral, que solo hace la sumatoria de los valores que les enviaron las provincias. Pero si el Consejo Nacional Electoral escanea las actas de la Junta Receptora de Voto, manda su sistema y comienza a dar resultados, esos son resultados ilegales, porque no provienen de un escrutinio legal. Entonces, esas distorsiones tenemos y no se han modificado. Por eso la falta de credibilidad en el sistema y en los datos que da el Consejo Nacional Electoral son nulas, hay una desconfianza total. Por eso ustedes ven que ahora todos los partidos y movimientos están buscando poner un delegado por junta, obtener una copia certificada. ¿Pero qué hacen con 47.000 actas si esas actas no son procesadas en un sistema alternativo que se pueda cotejar con la que sale del Consejo Nacional Electoral? Esa sería la única forma de evitar que se cometa un fraude. Pero repito, si vamos a permitir que nuevamente las encuestadoras sin experiencia comiencen a dar resultados como lo estaban haciendo antes sin el control del Consejo Nacional Electoral, bueno, eso demuestra de que no hay control en el sistema electoral. Y después, es muy difícil para una encuestadora, si no hace un seguimiento continuo desde 3, 6 meses, 2 meses, que pueda dar una reacción del electorado en forma veraz y oportuna, porque la gente va a votar porque el voto es obligatorio. Pero en ese iterín, por ejemplo, desde la primera hasta la segunda vuelta,
y han comenzado a circular miles de TikTok, Facebook, en Instagram, en las redes sociales, donde no se hace propaganda política, o sea, no se hace la promoción electoral como manda la ley, porque una promoción electoral deberíamos entender que se promueven los planes de trabajo que tenga un candidato para que el ciudadano con conocimiento de causa dé un voto válido. No, aquí se está circulando ya una serie de videos para descalificar a los candidatos, para promocionar una serie de rumores, buscando que a través de ese sistema logren posesionarse ciertos movimientos políticos. Por ejemplo, fue demasiado comentado la muerte de 4 menores en Guayaquil. Querían aprovecharse de eso frente a la declaratoria de los trabajos de seguridad del gobierno. Entonces, si nosotros analizamos qué tiene que ver eso ya con el proceso en sí, no tiene nada que ver, pero le están sacando provecho de esas cosas. Entonces es muy difícil que una encuestadora pueda acertar en forma eficiente como lo hacen las otras, de estar indicando ya los valores de preferencia mucho tiempo antes del día de las elecciones. Solo el trabajo metódico, permanente, en tiempo y en espacio es el que nos permitirá tener un análisis de la opinión pública y de las tendencias electorales. Pero también si hay que exigir que se permite el conteo rápido, que es un buen respaldo, porque entre la encuesta boca diurna y el conteo rápido también hay una diferencia. Recordemos que el Ecuador está pasando por una serie de fenómenos que antes no había. Antes era el voto vergonzoso, me da vergüenza decir que voy a votar por tal persona, pero ahora es el voto de temor. No quieren decir por quién se va a votar por el temor de las represalias. Con un antecedente que aquí se están aplicando ya las técnicas que los socialistas son expertos. Por ejemplo, en Venezuela, Chávez les iba a decir, si no votan por mí, usted o el señor Maduro, iban a decir que si no votan por mí van a ver las consecuencias. Y eso es fácil verlo. Sacan los resultados y si ven, por ejemplo, que en un sector poblacional o en un cantón no han votado, le quitan los apoyos, le quitan los recursos, viene la represión. Porque ahora esa información es pública. Entonces les amenazan. Y el propio Consejo Nacional Electoral, acogiendo las denuncias públicas que hemos hecho, ha pedido ya que Fuerzas Armadas y Policía comiencen a investigar cómo están operando los grupos mafiosos delictivos frente a lo que es, 1, la compra de votos, que es una realidad; 2, la entrega de regalos, que es otra realidad; y 3, las amenazas, la represión, que también es otra realidad. Entonces, frente a todas esas cosas, es el trabajo profesional de las encuestadoras serias las que nos puede dar el camino, pero no la certeza plena, porque, repito, eso puede variar a último momento por varios factores, pero sí es una gran ayuda para que los mecanismos de control, especialmente con el conteo rápido y también el exit poll, nos den las tendencias de hacia dónde van los resultados y se evite la manipulación para que no se cometa fraude. Bien. Ahora, a partir de lo que nos ha dicho por una parte pues Anabel y también Medardo, Ramiro, ¿con qué se puede o cómo se puede llegar a una conclusión de que el trabajo del escrutinio del CNE puede ser considerado como un trabajo que no tiene ningún posible error, no hay con qué compararlo, no se puede llegar a una conclusión de que lo que decía una encuesta, que no era una predicción, pero sí una estimación, pues realmente no se puede comparar con el resultado del Consejo Nacional Electoral, porque ese sí es el correcto. Se puede llegar a decir eso. Bueno, yo quisiera transmitir dos ideas. Se suele decir en la sociología o en el estudio de las sociedades que la democracia se asienta sobre instituciones. Y donde no operan las instituciones, opera el clientelismo, el paternalismo, el patrimonialismo, la palanca, la trampa, pero menos las reglas.
Y en el proceso de debilidad institucional del Ecuador, yo considero que la mayor amenaza, paradójicamente hablando, para la democracia ecuatoriana es lo que se llama Consejo Nacional Electoral. Eso lo ha afirmado públicamente. Los jóvenes quizás no se dan cuenta que antes era y existía el Tribunal Supremo Electoral, que es una institución que nace desde la Constitución del 45 y luego se va perfeccionando. Pero tenía una característica, que existían 7 miembros y cada uno de ellos era parte de una de las primeras 7 fuerzas políticas del Ecuador. Y entonces había gente decente. Teníamos un Medardo Leas que representaba a la izquierda democrática, un Tito Cabezas o un Teodoro Peña que representaba a la ADP, al Partido Social Cristiano, al Partido Rondocista, al FRA, y era pues una especie de comité donde cada uno se vigilaba, se auditaba, se controlaba. Claro, si bien no era todo perfecto, era una institución que, perdón por redundar, que se institucionalizó. Con la tragedia del Ecuador y el imperio del populismo autoritario, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador pasa a ser una réplica copiada del Consejo Electoral de Chávez. Acuérdense usted que vino a asesorar de Hugo Chávez, de la Revolución Bolivariana venezolana. Acuérdense ustedes que vino la directora especializada en la manipulación a dar lecciones de cómo puede operar. Divisé y Lucena. Exactamente. Entonces, si el sistema organizativo, si la dialéctica de funcionamiento del CNE, si el sistema informativo es exactamente el venezolano, yo no confío en ese organismo. Debe ser uno de los organismos del Ecuador donde hay más opacidad. Yo sé, por ejemplo, y tendría que poner una sola excepción, la señora doctora Nájera, excluida, marginada, cuando pide información de cuántos contratan, cuál es la cuota que tiene cada uno de los que contratan, cuáles son los viáticos, a dónde viajan, la información que tienen, todo es absolutamente vedado. Ese es un elemento. Y cuando aquí Anabel, la doctora Chacón, nos empieza a dar la información de que en pocos minutos una tendencia del presidente Noboa, que está arriba de la candidata del señor Correa, abruptamente el uno baja 6 puntos y la otra sube 4 puntos, creo que no necesitamos estudiar estadística para darnos cuenta que es un fenómeno anómalo, una especie de dislocamiento de las tendencias numéricas que se dan en la estadística y que tú nos has dado una lección histórica magistral. No puedo hablar de fraude, pero estoy seguro, sospecho de manipulación. Es más, yo publiqué en mi cuenta de X la advertencia. Le envié al jefe de Estado, le envié a la señora canciller, recibí como contestación los insultos del señor Correa, que insulta a todos, porque él es el más inteligente del planeta. Acuérdense que el presidente Carter dijo que era limitadito al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, al gran Mario Vargas Llosa, dijo que era un limitadito. Y a mí me dijo que tenía una cabeza de polito. Y esa información, por cierto, no puedo develar el nombre, me lo dio una persona vinculada al Parlamento Europeo.
no sabemos por quién contactar. Me habían conocido por participaciones mías en la Organización Demócrata Cristiana de América, en el foro América Libre, que es la antípoda del foro de Sao Paulo y de Puebla, y me dijeron que habrían contratado a especializados en manipulación informática españoles. La cifra que me decían era de 5 a 10, luego me rectificaron, dijeron no, 10 millones de adelanto y 10 millones contra el resultado, avísenle al presidente. Lamentablemente esa delegación no fue recibida y esa comisión de la Unión Europea dio el informe de lo que recibieron las versiones aquí. Y el segundo elemento, ustedes deben recordar la famosa frase de Joseph Stalin: no importa quiénes voten, no importa cuántos voten, ni por quién voten, lo que cuenta es el que cuenta los votos. Entonces, con esto quiero decir que puede ADN tener 50,000 jóvenes que cubran las mesas, cuando el autoritarismo tiene ejércitos pagados para eso, que están haciendo fila antes de las 6 de la mañana, y cuando no vienen los designados los sustituyen en forma parte de esas mesas. No importa que Juan haga una línea vertical por tal candidato, no importa que Pedro, que suma los votos al final de la tarde, ponga los resultados y firmen. ¿Qué es lo que importa? ¿Quién digita? Pero ni siquiera él. ¿Quién tiene el acceso al sistema informático y puede hacer el milagro de que el 6% de los blancos se reduzca a 2 y el 4% de nulos aumente a 9? Muy fácil. Pongo una cruz en otra parte, lo anulo. Y en el blanco pongo una rayita, lo valido para fulano o sutano. Yo sí quiero alertar al pueblo ecuatoriano. Si no hay una auditoría internacional independiente, Medardo lo sabe, no sé si lo puede hacer CAPEL, que es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ayer dialogaba con un funcionario alemán y me decía, en Alemania hay expertos en sistemas informáticos para encriptar la información para que no sea manipulada. La Unión Europea lo debe tener, supongo que la OE lo debe tener, pero yo tengo miedo de que el 13 de abril, el día de las elecciones, no se respete el pronunciamiento de la gente. ¿Por qué? Y finalizo con esto y mis disculpas. El Ecuador se juega el todo por el todo. Mientras habemos ecuatorianos que nos preocupa la democracia porque tenemos hijos y nietos y vemos que esto es un remedio de democracia, hay un mundo, el mundo de la economía criminal, que maneja casi la mitad del presupuesto general del Estado, para quienes es muy fácil lograr el resultado electoral que quieran, con el que puedan o con la que puedan cohabitar en la complicidad de un narcoestado. El Ecuador se juega demasiado en esta segunda vuelta. Pues la opinión, las apreciaciones del doctor Ramiro Rivera son muy contundentes. Se complementa tanto lo que manifestó la doctora Anabel con lo que dijo Medardo, muy conocedor de la realidad electoral en el país y cómo está esa realidad ahora que nos dijo él. Pues tenemos que decir de que en el Ecuador estamos pasando una situación que no sabemos dónde va a llegar el país. Si las elecciones próximas del 13 de abril
continúan, o más bien van a tener un escrutinio de la misma manera como se hizo en el 9 de octubre, 9 de febrero, que nos va a llegar. Yo le voy a pedir a Francisco, al doctor Francisco Rocha, que nos dé su opinión, porque yo siempre hablo de, entre todas las actividades que se realizan, hay 4 columnas importantísimas. La columna de la investigación, del laboratorio, el análisis, debidamente hecho. Para eso es pues lo que los hospitales tienen sus laboratorios, donde se hacen los exámenes como deben ser, para sanar al paciente. Es la investigación. La otra es la comunicación. Si no se comunica, yo me quedo con los resultados. ¿Y qué hago con eso? La comunicación debe realmente ser el instrumento que permite devolver a la opinión pública lo que ellos contestaron en términos, pero lo más exactos posibles y claros posibles. La tercera columna es todo lo que tiene que ver con los sistemas nuevos, sobre todo, que se han dado para el procesamiento, no solamente de la información, sino de diferente forma, que tiene que ser una columna que toma en cuenta el avance de los métodos de la ciencia en general y pueda entonces hacer que lo que se ha investigado, lo que se ha comunicado, no sea totalmente rechazado o dado la vuelta como hacen las redes sociales, sino que tiene que ser debidamente garantizado. Y la cuarta columna es la de los ejecutivos, la de los que hacen posible que el trabajo en una sociedad en general, como es el país, se convierta en una realidad favorable. Ahí están los que hacen los planes, ahí están los equipos de trabajo. En esta columna están los mandatarios, están los alcaldes, están todos los que realmente convierten en hechos aquello que consideran que debe hacerse, siempre y cuando se atienda a lo que dicen los métodos y lo que dice la opinión pública. En los medios de comunicación, y bueno, cuando se hace investigación, en el caso nuestro, lo que nosotros hacemos es a través de la investigación, a través de la encuesta, a través de la consulta, que ya le he explicado cómo se hace. Pero los medios de comunicación, después de este proceso del 9 de febrero, algunos, pero especialmente algunos medios, llegaron a decir en forma muy directa: las encuestas fallaron, las encuestas no sirven para nada. El código dice que es para lo que pasa, que en las encuestas lo que tienen que hacer es pronósticos. ¿Usted cree que las encuestas son pronósticos? Que se pone una información que se la establece a través de métodos como para pronosticar lo que pasa ahora, como es lo que va a suceder. Cuando se sabe que un enfermo, que un paciente tiene una enfermedad, ese laboratorio no puede hacer un pronóstico. Ese laboratorio dice la cifra, qué es lo que le está sucediendo. Ese laboratorio no dice, este señor va a fracasar, este señor se va a morir, este señor va a hacer esto. No, eso es papel ¿de quién? Del médico. Es papel del estadista, es papel de lo que estamos diciendo, de lo que es esa tercera columna y la cuarta columna. Nosotros fuimos objeto de una tremenda intervención dirigida por el gobierno en el año 2017 y acusados de que hemos hecho uso indebido de documento falso y se pidió que seamos enjuiciados y acabados. Ahí es cuando quería el señor Correa pues que yo desaparezca. ¿A qué se llegó? La jueza dijo, aquí no hay ninguna razón, porque estos informes que yo he tenido y que he recibido demuestran de que Sedatos cumplió con su trabajo como corresponde. La fiscal rechazó
ese dictamen y lo pasó a la Corte, diciendo que la Corte Provincial sea la que indique qué es lo que pasó y enjuicie. Pedimos nosotros una intervención mundial, también nacionales y mundiales. Una comisión de 7 expertos y otro tanto que del país. Lo que nosotros contamos con 40.000 votos para hacer el exit poll, estos técnicos contaron 7 millones de votos y llegaron al resultado casi exacto de lo que nosotros habíamos calculado. Y yo quisiera plantearles 2 cosas de lo que les hemos escuchado, gente con experiencia seria. Se ha venido trabajando mucho sobre la credibilidad, no solo con las encuestadoras, que se ha hecho un trabajo de deslegitimar cualquier trabajo, y el otro sobre los medios de comunicación. No hay que olvidar que el trabajo fue que éramos prensa corrupta. Nunca acepté yo ni como broma aquello de prensa corrupta, porque quienes decían eso eran los corruptos y querían trasladar a quienes no permitíamos que manipulen todo eso. Los medios, tenemos que siempre aclarar, no somos redes sociales. Cuando nosotros llevamos una investigación, no es que se nos ocurre poner algún criterio personal, vamos a la fuente, vamos a buscar los datos, vamos a contrastar los datos. ¿Qué es lo que hace un encuestador? Va a la fuente de quién va a votar, de qué está pensando ese momento. Pero se ha trabajado mucho y este es parte de una forma de distorsionar la democracia, que ha sido dañar a los medios de comunicación, deslegitimar y buscar la forma de acabar con las encuestadoras serias, por supuesto. Ellos han inventado, mientras había 2 o 3 encuestadoras, ellos han inventado 30 y todos salen a dar resultados. Y no dan estudios de lo que pasa en el país. Claro, lo que la doctora Chacón nos acaba de decir, y hay que intentar tener ese estudio sobre los planes de gobierno. Es una vergüenza que debe avergonzarnos como país. Razón en un debate que estuvimos después de las elecciones, un poco cuestionando todos los resultados, algunos de estos asesores de campaña dijo: ¿para qué tanques de pensamiento? ¿Para qué partidos políticos? Aquí es la persona, aquí es esto. Banalizando todo. Es un éxito la banalización, no solo de la política, de toda la actividad seria. Se menosprecia la técnica y la inteligencia. Pero en eso están, no solo los que quieren retomar el poder, están también determinadas universidades que no valoran, no se dan valor a ellos mismos. Entonces, claro, ha sido ya, vamos, casi 20 años de ir buscando desprestigio, desinstitucionalización. Y claro, resulta que tenemos un Consejo Nacional Electoral que, como dice Ramiro, lo más opaco que hay en un proceso electoral en los últimos años es ese Consejo Nacional Electoral, que ya no tiene legitimidad. No solo porque se ha pasado en el tiempo jurídico del que debía estar, porque no confiamos en ellos, porque unas veces están con unos y otros con otros, parece tienda de campaña electoral. Les parece una interpretación en un proceso y otra interpretación en otro. ¿Cómo podemos confiar en esa institución, entre comillas, que debería dirimir el proceso, si no sabemos cómo van a actuar mañana o cómo van a votar al día siguiente? Y ahí están controlados 3, a veces suma 1, pero están 3 ahí que vienen decidiendo las últimas 5 o 6 elecciones. Y no han tenido siquiera la vergüenza de decir: oigan, ya se nos pasó el tiempo, nos tenemos que ir. No, pelean para quedarse. Y ahora ya hay decisiones jurídicas de que se tienen que ir.
Y claro, parecería que vamos a tener que volver a lo que dijo el doctor Noboa, Gustavo Noboa. No se quieren ir, no se pueden ir porque si se van se tienen que ir a la cárcel. La democracia está bajo acecho. Y estos pilares, yo digo por suerte, yo representé hasta noviembre a todos los medios impresos. Tenemos una satisfacción en los medios, que es que han vuelto para verificar la noticia, vuelven a los medios. O sea, es 100, 120, 90, 70 años que hemos estado al servicio de la población, ahora son nuestra garantía para trabajar. En la Universidad San Francisco hace, creo que 3 semanas, presentaban un estudio de todo el seguimiento de los medios de comunicación. Yo les decía, oiga, pero no es esto de la prensa corrupta, no es esto de la prensa a la que no cree nadie, y ustedes han hecho un estudio de todo lo que hemos publicado en los 40 años. Eso no es confiable, es confiable. Pero ¿cómo nos garantizamos para comparar el estudio de Sedatos, por ejemplo, con los resultados del Consejo Nacional Electoral? No tenemos parámetros. Y lo que es peor, tenemos la duda de ese consejo, pero además de la duda, no se ha podido establecer la técnica con la que están trabajando. Esos 20 minutos que la doctora Chacón nos recuerda, cambiaron el resultado electoral. Alguien nos tiene que explicar por qué. Algunos dicen que porque entraron de Manabí. Y ahí está, en Manabí, ¿quién controla cada una de las mesas electorales? Un solo movimiento político, uno solo, que es el de la Revolución Ciudadana. O sea, estamos acechados los medios, acechada la democracia y acechado el país. ¿Cómo nos podemos blindar a eso? Sí, yo digo, ojalá 3 expertos, 3 personas de renombre en el país nos ayuden a seguir haciendo opinión. Así es. Y a mantener la información seria y real. Ahora, es verdad que en los medios nosotros damos una información, se traslada y dicen, ninguna de las encuestas es comparable con los resultados. Sí, hay criterios que a veces han dicho, fallaron las encuestas. Y claro, de primera impresión no coinciden las encuestas con los resultados. ¿Qué falló? Porque podríamos decir, ¿en dónde está el problema de estos resultados? Que no es solamente en el Ecuador, o sea, pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa. ¿Por qué? Porque la manipulación de un sector ideológico también se da en eso. Van creando un ambiente. Entonces, cuando se va presentando una información, van diciendo, no le crean, es esto así, asado, cocinado, le pagaron, le hicieron. Aquí la honra puede ser la alfombra de cualquiera de estos. Porque ellos no tienen honor. Es que lo que no estamos entendiendo como sociedad es que nos estamos enfrentando a gente que no tiene honor, que está dispuesto a todo. Y entonces, frente a eso, es la consolidación de la seriedad, es la consolidación del pensamiento y de la propuesta. Por eso yo sí creo, a la doctora Chacón hay que pedirle, hagamos un análisis público de lo que han presentado como planes y programas. Es tan rápida la información ahora a través de las redes sociales que no nos damos tiempo para analizar ni para pensar. Nos quieren anular el pensamiento, la voluntad. O sea, yo digo, si solo enseñáramos a dudar, ya esto puede cambiar. Y la universidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseñarnos a dudar, para poder ampliar los 200 caracteres con los que se puede tener información. Entonces, yo diría una cosa, resistir Polibio ha sido un gran mérito. El que haya una posición que se vuelve más crítica y se puede volver peor, porque van a trabajar en deslegitimar la realidad, porque controlan algunas instituciones, porque están ahí, y si no los vamos a controlar, como dice Ramiro,
buscando algún organismo internacional que nos ayude. O gente como Medardo que esté haciendo, se da el trabajo de hacer un seguimiento a cada decisión que tome este Consejo Nacional Electoral, a cada propuesta. A Medardo no le pagamos nadie. Y se da el trabajo, o sea, no, le ofrece a la ciudadanía eso. Ramiro hace opinión permanentemente y les dice las cosas en la cara. La doctora Chacón está diciendo, oigan, hay que tomar en cuenta lo del INE, hay que tomar en... Es una sociedad bombardeada, una democracia bajo acecho que corre el peligro de sucumbir en manos de totalitarios delincuentes. Porque lo que no podemos olvidar es que estamos enfrentando a delincuentes que están controlando municipios, que están controlando consejos provinciales y en algunos casos oficinas públicas que todavía en estos últimos 7 años, y yo entiendo que el señor licenciado Moreno, que dio un gran paso para no permitir que se queden, tuvo que trabajar con la Revolución Ciudadana porque era ellos, y para poder gobernar se quedó con parte, pero ellos siguen ahí, están manejando las instituciones. No va a ser fácil, no va a ser fácil que salgamos de esto, va a tomar años y va a tomar también decisiones en las que debemos comprometernos. Yo me alegro la posibilidad de poder analizar, de decir nuestro pensamiento, pero decirle, Polibio, que los medios tenemos que competir con esta vorágine de información que son las redes, para volvernos y sostener la credibilidad. Y sí se ha dicho que las encuestas fallaron, porque tampoco hemos tenido una explicación de las encuestadoras. Decir, oiga, no hemos fallado, estos son nuestros resultados, demuéstrenos técnicamente el propio Consejo Nacional Electoral en qué hemos fallado, cuál es la falta que hemos cometido. Porque también nos está haciendo falta esto. A ver, señores, esto es lo que hicimos. Y claro, muchas de las encuestadoras no va a poder hacer eso. Es lo que nos pasa a los medios de comunicación. Cuando nos dicen, ¿y por qué publican esta noticia? Recuerdo un reclamo de un ministro de gobierno, ya de este gobierno. Pero ¿cómo es posible que publiquen esta noticia? ¿Cuál es la noticia? Esto declaró la vicepresidenta. Bueno, pero si la vicepresidenta propuesta por ustedes dice eso, que no le publicamos porque ustedes no la quieren ahora. No, pues la señora vicepresidenta puede gustarnos o no. Si dice, es noticia. ¿Cómo vamos a decir, no le publiquen porque se vaya a molestar el presidente? Siempre somos una piedra en el zapato. Porque decimos lo que la gente no quisiera oír desde el ejercicio del poder, por supuesto, y lo que la ciudadanía sí necesita. Así es que estamos en estas condiciones y yo creo que hay que sostener la institucionalidad, como nos han pedido los 3 estupendos panelistas que ha invitado, y gracias por contarme ahí. Y yo diría, esto tiene que ser con una voluntad social, el ejercicio de la ciudadanía. Gracias. Gracias, Francisco, y tengo que decirles que este conversatorio, en lo que a mí respecta y después de escucharles, ha cumplido con lo que nosotros aspirábamos. Y debo decir que la opinión pública se va a enterar de lo que ustedes han dicho aquí, porque lo han hecho con toda la veracidad del caso, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, sin que haya de por medio ningún tipo de obstáculo para que ustedes hablen. Y eso es lo que tiene que haber siempre. Nos vamos a ir nosotros siempre con este sistema de esos conversatorios, porque aquí es donde se habla con toda libertad. Yo quisiera que, solamente para terminar, veamos ese video donde están los resultados, donde se demuestra con cifras la precisión de nuestro trabajo, y también decirles pues que, aunque ya lo mencioné hace brevemente,
cuando nos allanaron, cuando se llevaron de aquí de estas oficinas computadores, álbumes, todo lo que más pudieron y nunca nos han devuelto. Lo mejor que tuvimos es el resultado o la resolución tomada por el juez y por la corte, diciendo, aquí no hay opción de juicio alguno. No hay nada que se pueda decir que es un delito, que se ha inventado, que se ha hecho mal uso de una información, porque no existe eso. Lo que, en otras palabras, lo que existió es lo que dicen los informes de los técnicos nacionales e internacionales. Ese sistema que se fue durante 2 horas es el que transformó el apagón famoso, y que quedó pues con unos resultados increíblemente que fueron similares a los que se tuvo después de 4 años. El señor Lasso que se quedó pues fuera de ser el ganador, repitió después de 4 años con un resultado similar al que fue eso. No estamos hablando de la calidad del gobierno, es otra cosa, eso lo podemos decir en un momento. Lo que sí tenemos que decirles finalmente también es que nosotros no hicimos exit poll, porque sí tuvimos manifestaciones de muchos de los que estaban seleccionados, entrenados para trabajar, de situaciones difíciles, de que había inseguridad, que los perseguían a los que iban a trabajar con nosotros para decirles que cómo es lo que tienen que actuar frente a las urnas. Cuando cumplimos con la obligación de presentar al CNE antes de difundir la información, pues el CNE tiene absolutamente no solo la ficha técnica, tiene la base de datos, dónde se hizo, cómo se hizo, a quién se preguntó, y estos son los datos. Y que entonces pues nosotros sí tenemos plena confianza de lo que hicieron en nuestro trabajo. No pronostica, pero sí pues refleja lo que estaba sucediendo al momento. Es un resumen del trabajo de 50 años. Esto es en el año 78, cuando el referéndum, 98% de precisión. La primera vuelta de retorno a la democracia, 98% de precisión. Aquí están los datos de Jaime Roldós, a Sixto Durán en el año 78. Luego, no, pues todo. Primera vuelta, retorno a la democracia, el año 78 a la precisión 98.4, en el año 84 99% de precisión, con triunfo de Febres Cordero frente a Rodrigo Borja, era 98.3. Rodrigo Borja frente a Abdalá Bucaram, precisión 98.6. En la segunda vuelta electoral, Sixto Durán le ganó a Jaime Nebot en la segunda vuelta, fue en el año 92. Luego 95, las 11 preguntas fueron no, y tuvimos el 99% en la segunda consulta de Sixto. En la segunda consulta de Sixto, ¿no? En el año 96 era el enfrentamiento entre Jaime Nebot y Abdalá Bucaram. La primera vuelta ganó Jaime Nebot, ahí fue cuando dijo Febres Cordero que son votos de las prostitutas, pero en la segunda vuelta Abdalá le ganó 53.9 frente a 46. La ratificación de Fabián Alarcón como presidente interino constitucional, ahí hicimos un exit poll, 98.2% de precisión, la población aprobó el hecho de que vaya Fabián Alarcón a la presidencia. En el 97 la reforma a la Constitución del año 98, ¿no? La primera vuelta que le ganó pues Maguada a Álvaro Noboa, ¿no? Con el 98.5 en el año, y luego en el año 2002 Gutiérrez, que le ganó pues a Álvaro Noboa en la primera vuelta. En el año 2006 Álvaro Noboa le ganó a Rafael Correa, 27 frente a 25, ¿no? En la segunda vuelta sí,
ganó Correa con el 56.8 frente a 43.2 de Álvaro Noboa. Precisión casi del 100%. En el año 2007 hubo una aprobación a la Asamblea con el 99.7%. La primera vuelta de Rafael Correa, que le ganó en primera vuelta con el 55 en el 2009 a Lucio Gutiérrez. En el 2013 Correa le ganó a Guillermo Lasso, que por primera vez aparecía con el 21%, ¿no? 98% de precisión, ¿no? En el 2017 Moreno en la primera vuelta habría sido presidente. No, sí, Llegando a 40. Tenía que llevar al 40. Pero llegando al 40. Aquí es cuando Lasso tuvo 53, Moreno 46-98. Claro, es una precisión de 95, frente al dato que dio el CNE. Claro, aún ahí estás en el margen de error. Claro. En términos de estadística. Pero, ese fue el resultado del apagón. Luego en el año 2021, pues que le ganó Andrés Arauz en la primera vuelta, ¿no? Prácticamente 99.9% de precisión. Y en la segunda vuelta pues ganó Guillermo Lasso con 53 frente a 47%, con 99.8% de precisión, ¿no? En el año 23 en la tracking poll de Daniel Noboa, 53 frente a 47%, 99% de precisión, ¿no? Ese es nuestro trabajo, que está simplemente puesto en números. Oiga, Ángel Polibio, una pregunta. Con esta polarización tan inédita, como has dicho tú, que supera el 88%, ¿tú ves que entre el que gane, la que gane, o el que gane, la que pierda, o el que pierda, la diferencia será de 2 o 3 puntos. 2 puntos, ¿no? Bueno, se espera de que sea un escrutinio correcto. Debemos ser mucho más cuidadosos para que el CNE se maneje de diferente forma y que pueda haber claridad, para que pueda haber acceso a la información, que ahora no lo hubo. Esto que dice Anabel es un asunto que nosotros lo vamos a resaltar, ¿no? Porque si sale alguien con deslegitimación inicial, mi predicción haciendo futurología sociológica es que no durará los 4 años. Y también el otro asunto que yo sí quiero insistir, reiterar, la necesidad de que los estudios electorales, las encuestas en general, pues sean utilizadas debidamente. Porque cómo va a ser que toda esa información que nosotros la obtenemos previa consulta directa a la población, que analiza los problemas, la situación que debe ser, justamente los planes de trabajo, los planes que tienen que poner en práctica los gobiernos, no se utiliza para nada.